grabado esto. Bien, fíjense. Nosotros el gestor de base de datos que vamos a ocupar es MariaDB. MariaDB proviene, ¿sí? Proviene de lo que es MySQL. Como ya hemos platicado o platicamos al inicio, es un gestor de base de datos, es aquel que me va a permitir crear las bases de datos, es decir, el que me va a servir de interfaz entre la persona que va a administrar, generar las bases de datos y las bases de datos propiamente. ¿Ok? A través de él es que nosotros vamos a crear todo lo que son los diferentes esquemas o objetos de la base de datos, ¿no? Vamos a crear la base de datos, vamos a crear las tablas, vamos a crear procedimientos almacenados, vistas, triggers, usuarios, todo lo que yo necesite para en un momento dado interactuar con la base de datos, lo voy a hacer a través del gestor de base de datos. En este caso, el gestor de base de datos que vamos a utilizar es MariaDB. Y es el gestor de base de datos que vamos a utilizar, MariaDB. ¿Okay? Ese gestor está basado en MySQL. Lo primero que tenemos que aprender es que como en cualquier lenguaje de SQL, pues bueno, tenemos dos partes. Tenemos el lenguaje de definición de datos. Tenemos también por ahí un lenguaje de manipulación de datos. Este lenguaje de definición de datos es el que me va a permitir crear los objetos de la base de datos. ¿A qué me refiero con objetos? Bueno, primeramente, pues a la base de datos en sí misma. Nos va a permitir crear esa base de datos en sí misma. Nos va a permitir crear las tablas de la base de datos. ¿Ok? Me va a permitir también generar algo que se conoce como procedimientos almacenados. Eso no lo vamos a ver ahorita, pero también nos permite crearlos. Nos permite crear algo que se conoce como vistas. ¿Ok? Funciones y disparadores. Entre otras cosas, ¿no? Todo eso lo hacemos a través del lenguaje de definición de datos. A través del lenguaje de manipulación de datos es que se hacen las operaciones básicas. ¿Cuáles son las operaciones básicas? Bueno, pues insertar un registro, ¿sí? Eliminar un registro, modificar un registro y consultar. ¿Okay? Son las operaciones que en un momento dado podemos realizar. En este caso nosotros vamos a empezar con el lenguaje de definición de datos. ¿Sí? El lenguaje de definición de datos. ¿Cuál es nuestro lenguaje de definición de datos? Bueno, vamos a comenzar primero viendo cómo se crean las bases de datos. Crear base de datos. La instrucción para crear una base de datos es créate database y el nombre de la base de datos. Como se llame mi base de datos. Punto y coma al final. ¿Okay? Y se ejecutará esta instrucción. Ejemplo, si yo quiero crear una base de datos que se llame escuela, pues le pongo escuela. Create database, escuela. ¿Ok? Y entonces me va a crear un espacio, ¿ok? Que se va a llamar escuela, y dentro de ese espacio que se llama escuela, es en donde yo voy a generar mis tablas.
Lo segundo que tenemos que hacer es poner en uso la base de datos. Para poner en uso la base de datos ocupamos la instrucción use y el nombre de la base de datos. Punto y coma al final. Ejemplo, si yo quiero poner en uso mi base de datos que se llama escuela, pues le pongo use escuela. ¿Okay? La base de datos se crea una sola vez, o sea, ese create database con el nombre de la base de datos se va a utilizar una vez. La primera vez que lo ocupas, se crea la base de datos, se queda guardada dentro del espacio del gestor de base de datos, ¿sí? Cuando tú necesitas poner en uso esa base de datos, pues le pones use y el nombre de la base de datos, que es escuela. Obviamente tiene que existir previamente, ¿no? Para poderla poner en uso. Entonces, esas dos instrucciones son básicas. A ver, permítame un segundo. Bueno, ¿qué hay, Pedro? ¿Qué hay? Nada aquí. Ajá. Una disculpa, era mi jefe. Este, bueno, les comento. Entonces, de esa manera se crea una base de datos y de esa manera se pone en uso la base de datos. Ahora, lo que sigue es crear las tablas. Pero para crear las tablas, al momento en que yo voy a definir las tablas, necesito conocer los tipos de datos que maneja de MariaDB o de MySQL, es lo mismo. ¿Sí? Los básicos, los tipos de datos básicos que maneja, es el char, que es alfanumérico, de longitud fija. ¿Qué significa que sea alfanumérico de longitud fija? Es decir, que si yo digo que es la matrícula de ustedes, por ejemplo, si mal no recuerdo, tiene 8 caracteres, 8 o 9 caracteres, dependiendo, siempre va a ser así, siempre va a tener esa longitud. Entonces, lo puedo definir como un char de 8 caracteres, ¿ok? Siempre va a tener 8 caracteres. A eso se refiere con que es de longitud fija. Y es alfanumérico, ¿por qué? Porque alfanumérico sabemos que, sí, que recibe tanto letras como números, solamente que aquí los números no tienen un valor numérico real, que es como si fuera una letra más. Por otro lado, tenemos también los varchar. Los varchar son también, es alfanumérico de longitud variable. ¿Ok? Soporta, si mal no recuerdo, hasta 255 caracteres. Al ser alfanumérico significa que son números y letras, los números no tienen un valor numérico y, bueno, es de longitud variable. Tú puedes definirlo de 100 y nada más guardar 5 caracteres. Puedes definirlo de 20 y nada más guardar 10 caracteres, ¿sí? Pero no más de lo que de la longitud que tú definas. Hay otro que es de tipo text, ¿sí? Esto es para más de 255 caracteres, ¿sí?
para más de 255 caracteres. Ahora, eso es en cuanto a valores alfanuméricos, ¿no? Esto también es alfanumérico. Ahora, si tú quieres guardar números, bueno, está el int, que es para enteros. Está el doble, también, que es para decimales. Y hay uno por ahí que también se llama decimal, ¿sí? Que también maneja lo que son decimales, ¿no? Esos son los más comunes. También tenemos el date y el datetime y el year. Date es para fecha, únicamente la fecha. El datetime, pues es fecha y hora. Y el year es para guardar únicamente el año. ¿Ok? No recuerdo ahorita, pero me parece que también hay un boolean que es para guardar cierto o falso, ¿no? En el caso de si es verdadero o falso un valor. ¿Ok? Pero estos son los tipos de datos básicos. Nosotros, lo que tendríamos que hacer previamente, que ahorita les voy a decir cómo es un diccionario de datos. Pero bueno, ya estando aquí les voy a enseñar cómo se crea una tabla, fíjense. Vamos a basarnos voy a compartirles la pantalla. Vamos a basarnos en este esquema y voy a crear la tabla puesto, fíjense. Aquí está la tabla puesto. Voy a crear esta tabla, la tabla puesto. ¿Sí? Voy a decirles cómo se crea esta tabla puesto. Para crear la tabla, por ejemplo, ponemos create table, ¿sí? El nombre de la tabla, que la tabla, va el nombre de la tabla. Voy a primero poner la sintaxis. Se abre un paréntesis, se coloca el campo 1. Permítanme un segundo. Se coloca el primer campo, su tipo de dato, longitud, que va entre paréntesis la longitud siempre, y las restricciones. Ahorita vamos a ver qué es eso de las restricciones. ¿Sí? Coma, y así, el campo 2, su tipo de dato, su longitud, que va entre paréntesis, y las restricciones. Y así te vas. Cuando no sigue Profe, otro, mande. Profe, ¿me está compartiendo la diapositiva? Ajá, perdón. Ahí está. Fíjense. ¿Sí se ven? ¿Las diapositivas? Ah, ya ahora sí se ve. Ok. Entonces lo que les decía yo es que, bueno, se pone create table, el nombre de la tabla, Pero, se abre un paréntesis, el nombre del primer campo, su tipo de dato, su longitud y las restricciones que tenga, ¿no? Vamos a ver qué son esas restricciones. Y así el campo 2, su tipo de datos, su longitud, sus restricciones. Coma y el que sigue, ¿no? Y así, tantos campos como tenga la tabla. ¿Sí? Tantos campos como tenga la tabla. Campo ¿estás N, refiriendo a atributos o algo así? así es. Tipo de dato. Los atributos son los campos. Okay. Su longitud y su restricción que tenga, ¿no? Generalmente al final, se ponen las restricciones de llave foránea, pero ya vamos a ver ahorita cómo. ¿Vale? Y aquí, al final, se cierra el paréntesis y se pone punto y coma. ¿Ok? Entonces, esa es la sintaxis general que tendríamos que ocupar. ¿Qué tipos de datos vamos a ocupar? Pues algunos de estos que están acá arriba, ¿no? El char, el in, el date, el datetime, el year, dependiendo de lo que necesitemos, ¿no? De lo que yo quiera guardar. Por eso previamente deberíamos de hacer
antes un análisis de mis datos y crear lo que se conoce como un diccionario de datos, ¿sí? Para que en ese diccionario de datos, pues bueno, no vaya yo al de Tin Marín de Doping Web a imaginarme, pues yo creo que este tipo de, este campo, este atributo a lo mejor es entero. No, no, no. O sea, analizamos qué es lo que va a almacenar, generamos el diccionario de datos y entonces a partir de ese diccionario de datos creamos nuestras tablas, ¿no? Tenemos que basarnos en dos cosas, en el diccionario de datos y en nuestro diagrama relacional, nuestro diagrama de tablas. ¿Sí? Son las dos cosas en las que nos tenemos que basar. Voy a abrir mi HeidiDB y vamos a hacer el ejemplo completo ahorita ahí. Profe, ¿Mande? Cuando quise descargar Heidi SQL, me apareció que iba a dañar mi ordenador. ¿Eso es normal? Probablemente tu antivirus. Hay antivirus. No, no. Si tienes un antivirus, hay antivirus que todo te lo detectan como si fuera virus. Entonces, no es que sea un virus. De hecho, por eso también se los compartí en mi carpeta en una carpeta, yo les pasé por ahí el enlace, para que descargaran todo. Ahí venía el Sí, de MariaDB, hecho, ahí lo, sí, pero no, no es virus. sí, ahí lo descargué. Ah, ok. Ahora, bueno, voy a abrir el Heidi y se los voy a compartir. ¿Sí? Normalmente una vez que ustedes instalan Heidi, cuando lo abren les aparece una ventana aquí así, ¿ok? Lo que tienen que hacer es darle clic acá donde dice nuevo y acá les va a aparecer algo. Y le pueden poner un nombre, por ejemplo, yo le puse aquí mi nombre, yo sé que mi instancia de mis bases de datos está cargada aquí en Roberto, ¿ok? Acá de este lado, donde dice usuario, se pone ROOT, root, que es el usuario raíz. Aquí tendrás que escribir la contraseña que tú hayas escrito para tu Heidi, perdón, para tu MariaDB, ¿sí? Cuando tú instalas MariaDB te pide una contraseña, aquí tendrás que haber puesto tendrás que poner esa contraseña de tu MariaDB. Una vez que tú hayas hecho esto, pues ya le das a abrir. En mi caso yo no tengo contraseña, le voy a dar aquí a abrir. ¿Sí? Y nos recomienda que no le pongamos. Pues es al gusto del cliente. Aquí te va a mandar a esta pantalla. Lo que pasa es que yo lo tengo así sin contraseña, porque yo no tengo instalado MariaDB directamente, como ustedes. Yo utilicé una aplicación que se llama SAMP, que es un servidor web, y ese servidor web me instala directamente MariaDB, me instala PHP y otra cosa que se llama Apache Server para mis clases, la clase que doy de páginas web, Ok, ok. ¿sí? Entonces, por eso fue que no le puse una contraseña. Pero normalmente cuando lo instalas desde MariaDB, te pide la contraseña, ¿va? Bueno, esta es la interfaz que te va a mandar, ¿ok? Aquí a lo mejor ustedes van a ver menos cosas. Yo aquí porque tengo ya pinche mil bases de datos creadas de los ejemplos que hago normalmente, ¿ok? Acá en la parte superior, aquí dice consulta, ¿ok? Ahí le voy a dar clic. Y entonces me va a abrir aquí esta especie de editor en donde yo voy a comenzar a escribir mi código. Lo primero que voy a hacer es create database y el nombre de la base de datos. Le voy a poner préstamos. No tengo ninguna que se llame préstamos, no. Ah, no, sí tengo una que se llame préstamos. Voy a poner préstamos 2. ¿Sí? Punto y coma al final. Y aquí arriba, acá arriba en la barra de herramientas, está este triangulito. Está ese triangulito que dice ejecutar. Ahí le voy a dar clic para ejecutarlo. ¿Vale? Voy a dar para ejecutar esa sentencia de SQL. Entonces, lo ejecuto. Ya me dice, le di 2 veces, ya está creada mi base de datos. ¿Cómo sé que ya la creo? Me voy acá donde está mi nombre, le doy botón derecho del mouse, le doy recargar, y aquí ya aparece mi base de datos que se llama préstamos 2. ¿Ok?
Esto lo voy a poner como comentario, le voy a poner guión, guión, espacio, y ya me lo pone como comentario, ¿sí? Es un comentario de una sola línea en este caso. Ahora voy a poner en uso mi base de datos, le voy a dar use, y el nombre de mi base de datos, que se llama préstamos 2, ¿sí? Ahí estoy poniendo en uso mi base de datos, préstamos 2, ¿ok? Le doy punto y coma, y le doy en ejecutar, ¿ok? Ya, en este caso, ya la puso en uso. ¿Cómo sé que ya la puso en uso? Si ustedes se van hasta acá arriba en la barra de título, acá dice Roberto, que es el nombre de mi servidor de base de datos, ¿ok? Y dice la base de datos con la que está trabajando, que es préstamos 2, ahí se ve. Significa que ya la base de datos ya está en uso, ¿ok? Lo pongo como comentario. Al estar ya en uso la base de datos, en ese momento yo ya puedo comenzar a crear las tablas, ¿ok? En ese momento yo ya puedo comenzar a crear las tablas. Entonces, la primera tabla que voy a crear, en base a lo que hemos estado viendo, a ver, déjenme ver dónde acá está. La primera tabla que voy a crear es la tabla puesto, que tiene código, nombre, descripción y sueldo. Tiene código, nombre, descripción y sueldo. Código es la llave primaria. Entonces, voy a crear primero esa tabla. Para eso voy a poner create table, el nombre de mi tabla que se llama puestos. Abro un paréntesis y pongo la primero que es código. Voy a decir que el código va a ser un char de 8, ¿sí? Pero además es la llave primaria, tengo que indicarle que es la llave primaria, ¿sí? Déjenme les comparto el Heidi. ¿Sí se ve el Heidi? No, profe, no se ve. ¿No se ve Heidi? Ahora sí. ¿Ya? Ya, ahora Ok. Código, sí. create table, puestos, abro paréntesis, pongo el nombre de mi primer atributo, que es código, char de 8, y además, por ser llave primaria, tengo que ponerle primary key. Con eso estoy indicando que es una llave primaria, ¿ok? Después del código, sigue el nombre del puesto. Entonces pongo nombre. El nombre lo voy a poner de tipo varchar, porque no sé de cuántos caracteres va a ser, y le voy a decir que máximo 100 caracteres. Pero además le voy a decir que es not null. ¿Qué significa que sea not null? Significa que no puede quedar vacío ese campo. Significa que ese campo forzosamente debe tener un valor, ¿sí? Cuando yo digo not null, significa que no puede haber ausencia de valor para ese campo. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Sí, profe. Sí. Profe, ¿qué está Ahora bien, después del nombre, dice la descripción. La descripción puede ser de tipo text, porque puede ser larga, ¿sí? Lo voy a dejar nada más así como de tipo text. Le voy a poner aquí de unos 300 caracteres la descripción. Y le voy a poner también que es not null, coma. Y finalmente sigue el sueldo. El sueldo le voy a decir que va a ser doble y que tampoco puede tener ausencia de valor. Not, ¿ok? Hasta ahí ya están todos mis atributos. Ya tienen un tipo de dato, una longitud y su respectiva restricción. ¿Ok? Al doble no le puse longitud. Normalmente ya tiene una longitud fija, entonces no le puse longitud. Cierro el paréntesis y pongo punto y coma. En ese caso tengo que ejecutar la tabla, ¿no? Tengo que hacer que se ejecute este código para que me cree la tabla. Me voy acá arriba, le doy, ¿sí? Aquí en el triangulito azul. Si yo me vengo acá a préstamos y le doy botón derecho del mouse, recargar, y abro aquí en la flechita, ya aquí me aparece la tabla puestos, significa que ya está creada esa tabla. Ya me creo esa tabla que se llama puestos. E incluso, si ustedes observan acá de este lado, ya me cambió el color de la palabra puestos, porque significa que ya creo la tabla. Ya hay una referencia en mi base de datos a una tabla que se llama. Ahora, esto lo voy a poner como comentario de varias líneas. ¿Cómo pongo un comentario de varias líneas? Hago diagonal, asterisco, y voy a cerrar con un
asterisco diagonal. ¿Ok? Con eso tengo un comentario de varias líneas. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a crear ahora la siguiente tabla. Vamos a crear ahora la siguiente tabla. Voy a crear aquí la tabla que se llama trabajador, que tiene una relación compuesto. Si ustedes observan, acá está código, que es una llave foránea, ¿ok? Es una llave foránea y hace referencia a la tabla puestos, ¿ok? Tiene el número de ficha, nombre, paterno, materno, teléfono, email y el código del puesto al que está haciendo referencia. Aquí código, repito, es una llave foránea. Entonces, vamos a crear la tabla trabajador. Para crear la tabla trabajador igual voy a poner create table, la tabla que se llama trabajador. Abro paréntesis, cierro el paréntesis de una vez, le pongo su punto y coma y aquí voy a comenzar. Dice que es el número de ficha, Le voy a poner que es un char de 10. Aquí me los estoy inventando, no debería, pero bueno. Y además es la llave primaria. El hecho de que sea llave primaria significa que ese valor no se puede repetir y que no puede quedar vacío. ¿Ok? Eso significa que es una llave primaria. No se puede repetir y además no puede quedar vacío. Después de eso sigue, a ver, permítanme. Sí. ¿Sí se ve el Heidi? ¿Sí se ve Heidi? Sí, profe. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Número de ficha, después sigue el nombre del trabajador. El nombre también lo voy a poner como un varchar de 30 caracteres. Le voy a poner not null. Tiene un apellido paterno, que es un varchar de 30 y también es not null. Y tiene un apellido materno, que también es varchar de 30, not null. ¿Okay? Y después dice que sigue el teléfono. Muchos dirían que el teléfono es entero, pero no. El teléfono lo voy a poner como un char y los teléfonos de aquí en México tienen 10 valores numéricos. Como el char acepta el alfanumérico, si no me interesa tenerlo con valor numérico real, lo pongo como un char de 10 y le pongo not null. Y después el email lo voy a poner como un varchar de 100 caracteres, por aquellos que tienen emails muy largos. Y después sigue el código que hace referencia a puesto. Entonces aquí le voy a poner código, ¿sí? Que es de tipo char, tiene que ser exactamente del mismo tipo de dato que yo lo tengo en puesto. En puesto lo tengo como un char de 8 caracteres. Entonces aquí le voy a decir que es un char de 8. Y ese valor no puede quedar vacío. Not null. Si observan, no estoy poniendo ahí como arriba primary key directamente. Les voy a enseñar cómo se pone una llave foránea, ¿sí? Porque código finalmente es una llave foránea, ¿sí? Nos queda un minuto de esta sesión. Les propongo que cierre yo esta sesión y abra otra para que podamos continuar, ¿les parece? Sí, profe. profe, no hay ningún Sí, problema. porque nada más queda un minuto, ¿sale? Entonces voy a parar aquí de compartir, voy a dejar de grabar.